Ahora sí, muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy tenemos el agrado de tener a la psicóloga Alejandra Guzmán de Colombia con este gran tema, cómo identificar tus heridas. Antes, pues, darles algunos avisos y algunas nuevas noticias que tenemos de información muy relevante y también importante que compartir con todos ustedes. Les procedo a compartir. Bueno, como ya es costumbre, compartimos nuestra serie de webinars, nuestra agenda programada para este primer semestre, que la pueden ver en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook. También está en la red de psicólogos católicos. Y bueno, todas estas charlas, las que ya han pasado, están siendo grabadas y se han sido grabadas y están en nuestro canal de YouTube para que la puedan, aquellos que deseen, volver a revisarlas, ahí están. Así que con mucho gusto ahí tienen acceso a todas las grabaciones. También tenemos una grata sorpresa. Seguimos aquí admitiendo personas que están viéndonos la entrada. Tenemos esta gran sorpresa para todos ustedes. Del 18 al 24 de mayo vamos a tener la Semana por la Salud Espiritual y Comunitaria de la Vida Familiar. eh, la psicología y fe, acompañando la vida, fortaleciendo la familia. Es una semana donde vamos a tener charlas de parte de nuestros profesionales de la red de psicólogos católicos y de algunos otros profesionales que nos van a estar acompañando con diversos temas. Ahí les estoy dejando pues el anuncio del evento. Aquellos que quieran tomarle una fotografía al código QR, los va a llevar directamente a la página web del evento, ahí donde está toda la información, está también el calendario, ahí pueden conocer a los psicólogos, ahí también va a estar Ale participando con una charla, así que pues los invitamos desde ya a participar. Esta semana tiene un pequeño costo, en realidad sí, pero todo lo que se vaya a recaudar será donado a una asociación Provida aquí en Costa Rica, así que pues también los invitamos a participar no solo de las charlas, sino también de este noble evento que pues también pretende recoger algunos fondos para estas asociaciones que pues necesitan de nuestra ayuda, pues salvan almas y salvan vidas. Así que de ya los invitamos a participar. Nos pueden escribir también a través de nuestras redes sociales, al Facebook, a los correos que pues están ustedes inscritos, en nuestro canal de WhatsApp, que ahora también vamos a dar anuncio de él, pero ahí está. Aquí les traemos la agenda. Es una agenda, como decimos, cargadita, con buenos temas, todos de parte de los profesionales que nos han prácticamente donado su tiempo y con mucho cariño y mucho amor, pues nos han regalado estos temas. También esta agenda está en nuestras redes sociales, ya se está divulgando, así que con mucho gusto desde ya los invitamos. Nada más es de inscribirse en el formulario de inscripción y ahí les estará llegando un correo pues saludándolos y pues dándoles los siguientes pasos de inscripción. Desde ya los invitamos. Es en el mes de mayo, del 18 al 24 de mayo. Prácticamente es durante la noche, de 7 a 8:15, de 8:15 a 9:30, horario de Costa Rica y de México, para que lo tengan ahí presente. Eh, También anunciarles, bueno, en nuestro próximo webinar, la próxima semana, el 19, el manejo de las emociones, por parte del licenciado Isaac Aguilar de México. Así que desde ya, muy gustosos que nos puedan acompañar la próxima semana. Recuerden que prácticamente tenemos una serie de webinars casi que uno por semana, así que pues que nos acompañen, los esperamos. También con mucho gusto promocionamos este evento de nuestro amigo, compañero también de la red, Juan Carlos Oviedo, que va a realizar pues una charla sobre el manejo de la ansiedad y el estrés. Ahí les dejamos la información, ahí la pueden ustedes tomarle una fotografía. El día de mañana la estaremos subiendo en las redes sociales para que también la gente pueda pues participar y para mayor información, ahí nos deja Juan Carlos su número de WhatsApp para que también puedan, si gustan, pueden participar. Así que con mucho gusto, pues, les divulgamos esta información que es justamente, pues, material para todos ustedes. Como es de costumbre, les compartimos también nuestros códigos QR para nuestras diferentes redes y canales, para la red de psicólogos católicos, para el proyecto Anima en Facebook y con nuestro canal de YouTube. Así que ahí están y los pueden visitar. Por supuesto, como les decía anteriormente, los invitamos muy cordialmente al grupo de WhatsApp, que en esta semana se han ido integrando bastantes personas, ha tenido ahí pues un incremento y pues bienvenidos a aquellos que
que por primera vez nos visitan al grupo de WhatsApp, pues básicamente está creado para dar información, les damos tips, pues hay una serie de datos ahí, de información relevante que compartimos con ustedes todos los días, así que pues los invitamos a participar, así que desde ya. Y bueno, prácticamente ya damos inicio a lo que es la charla, presentarles a Alexandra Guzmán, que ya nos visita desde Colombia, es una amiga de la red de ya de mucho tiempo para acá y ha colaborado muchísimo con la red. Ella tiene muchísimas, ahora inclusive Alexandra, para que puedas comentar en qué redes sociales estás, para que hables con la gente, la pueden ver en la página de la red de psicólogos católicos y bueno, ella tiene mucha presencia en Instagram y en otras redes sociales. Ella es psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, es magíster en psicología clínica y es psicoterapeuta y conferencista. Entonces voy a dejar de ya compartirles para dejarlas con Alejandra. Encantado, Vale, un gusto de tenerte y ya te voy a subir la presentación para que puedas compartir con las personas tu presentación. Recordando únicamente que pueden ir haciendo las preguntas a través del chat o al final tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Ale, bienvenida, buenas noches, un gusto verte. Buenas noches para todos, muchísimas gracias. Y bueno, pues como tú decías, estoy principalmente presente en Instagram, también en TikTok y en Facebook, pero realmente la red social que más muevo es Instagram y me encuentras como @psicoalexandra Guzmán con la P, @psicoalexandra Guzmán. Y bueno, para los que no me conocen, pues soy psicóloga clínica, psicóloga católica. Y les voy a estar acompañando con este tema de cómo identificar tus heridas. Mm, bueno, aconsejo también que tomen apuntes durante esta charla porque pues se van a estar compartiendo algunos tips y seguramente no van a alcanzar a hacer todo sobre la marcha en la medida en que voy hablando. Entonces la idea es que lo hagan después con calma, que lo apliquen después de que ya se acabe este webinar. Entonces sí, les recomiendo muchísimo que puedan tomar apuntes de todo lo que se va a hablar hoy. Em, Javier, siguiente diapositiva, porfis. Y bueno, comienzo con esta frase de San Irineo de León que dice que lo que no se asume no se redime. Y empiezo con esto porque identificar nuestras heridas, si bien no es una tarea fácil, porque de pronto a veces hemos olvidado esas heridas como mecanismo de defensa, o puede que haya una tendencia a minimizar la herida, restando la importancia, o incluso puede haber una tendencia a maximizarla, viéndola como más grave de lo que realmente es. Pues a pesar de esto, es súper importante identificar nuestras heridas porque solo cuando las asumimos podemos sanarlas. Y aquí el objetivo con asumir las heridas no es culpar a nadie, ni a la sociedad, ni a la familia, ni a las circunstancias, sino llegar a la aceptación de nuestra historia, a poder reconciliarnos con nuestra historia asumiendo la responsabilidad de nuestra vida y la responsabilidad de nuestro propio proceso de sanación. Entonces se trata de eso, de asumir nuestra vida. Se trata también de reconocernos heridos, no para victimizarnos, sino para pues hacernos cargo de todo esto sin culpar ni al sistema, ni al patriarcado, ni a los astros, como pasa en la astrología, nada de esto. O sea, realmente es para poder sanar con humildad. Entonces, esta frase, esta idea de San Irineo de León es clave. Lo que no se asume, no se redime. Siguiente, porfa. Bueno. Pero ¿qué es una herida? ¿Qué podemos decir de qué es una herida emocional en este caso? Podemos decir que es una ruptura causada por alguna experiencia traumática, alguna carencia afectiva o incluso por nuestra interpretación de esa experiencia, porque a veces no quedamos heridos tanto por la realidad en sí misma, sino por nuestra interpretación de ese hecho, de ese suceso y que puede afectar nuestra manera de pensar, nuestro estado de ánimo, nuestro comportamiento, las relaciones sociales, la forma como nos vinculamos con los demás. Esas heridas pueden ser ocasionales, algo de una sola vez, o pueden ser sostenidas en el tiempo, cosas que pasan de manera reiterada. Y también podríamos decir que una herida es una distorsión de la identidad, en el sentido de que las heridas suelen decirnos mentiras sobre quiénes somos. Las heridas pretenden decirnos quiénes somos, como
Cuando pensamos cosas como no soy suficiente, nadie me va a querer, tengo que ser perfecto para no ser rechazado, cosas de este estilo. Nos dicen mentiras en general sobre nuestra identidad cuando no hemos sanado esas heridas. Siguiente, porfa. Y bueno, ¿qué pasa cuando no sanamos esas heridas? ¿Qué pasa cuando no trabajamos en nosotros mismos? Hay una frase en la psicología moderna que siento que encaja perfectamente con esto y es, si no sanas lo que te hirió, terminarás sangrando sobre las personas que no te cortaron. Y literalmente eso es lo que pasa, que terminamos hiriendo a los demás con nuestras heridas y a nosotros mismos, por supuesto, no solo a los demás, sino a nosotros mismos. Entonces, voy a empezar con la forma como nos podemos herir a nosotros mismos cuando no sanamos. Y es que una de esas formas, uno de esos daños que nos hacemos a nosotros mismos cuando no asumimos nuestra herida, es que empezamos a ser un ídolo de nuestro dolor. O sea, nos definimos a través de la herida, de ese dolor. Por ejemplo, la persona puede asumir la identidad de víctima permanente, como, yo soy el abandonado, yo soy la incomprendida. Y eso es peligroso porque estas ideas reemplazan nuestra verdadera identidad, que es ser hijos amados y redimidos por Dios, y reemplaza esa identidad por una identidad basada en el daño que se nos hizo. Y esa falsa identidad pues nos roba la libertad y la esperanza. También cuando nos sanamos puede ser que caigamos en un estancamiento personal o en fingir que la herida no existe, lo cual no la desaparece. O perdemos nuestra perspectiva de presente y de futuro por quedarnos en el pasado. Y eso, por supuesto, estanca nuestro proyecto de vida porque por vivir en la herida, por vivir en eso que nos hicieron, pues no logramos seguir adelante y cumplir ese proyecto, esa misión a la que fuimos llamados. A un nivel más como de tipo espiritual, si nuestra mente está llena de esos muros, de esos mecanismos de defensa y de desconfianza a causa de esas heridas no sanadas, le ponemos obstáculos también a la gracia de Dios. Podemos de pronto rezar mucho, pero en el fondo no dejamos que el amor de Dios entre, entre nosotros porque nos aterra la vulnerabilidad. Además, también las heridas no trabajadas pueden afectar nuestra vocación, porque, por ejemplo, una persona herida, bueno, heridos estamos todos, ¿no? Pero me refiero a una persona que no ha trabajado en sí misma, que, por ejemplo, se casa, puede volverse asfixiante, celosa o, por el contrario, distante, evitativa. Un sacerdote o líder herido puede también volverse autoritario o buscar aplausos para llenar sus vacíos, volverse narcisista o ser incapaz de ejercer una sana paternidad espiritual. Incluso pasa mucho en algunos líderes religiosos que eh, usan o sacan provecho de alguna manera de las personas que se acercan a ellos con su vulnerabilidad. Mm, entonces, cuando esa herida no ha sanado, lo que hacemos en general es buscar que otros nos sirvan en lugar de servir nosotros. Igualmente también podemos caer en un autosabotaje. De manera inconsciente podemos sabotear buenas oportunidades que se nos puedan presentar en la vida en un intento como de protegernos de esos dolores del pasado. O puede ser que terminemos recreando traumas no resueltos, repitiendo patrones. Generamos también sufrimiento físico a nuestro propio cuerpo, que es lo que llamamos somatizar. Entonces es ese malestar emocional no procesado que se termina manifestando en nuestro cuerpo a través de dolencias y temas, digamos, enfermedades o síntomas que no tienen una causa médica, no tienen un origen orgánico como tal, como por ejemplo dolores de cabeza crónicos, migrañas, tensión muscular, problemas digestivos. Y eso en los casos más leves, porque en los casos más graves se puede generar incluso enfermedades tan graves como cáncer, que además el cáncer está muy relacionado con el resentimiento y el rencor. No en todos los casos, pero en algunos. Mm, También al no sanar, terminamos atados a pensamientos intrusivos como no soy suficiente o nadie me va a querer, o podemos desarrollar también todo tipo de trastornos psicológicos como adicciones, trastornos del estado de ánimo como la depresión o la bipolaridad, trastornos de ansiedad, trastornos de personalidad, todo tipo de trastornos a nivel psicológico y psiquiátrico cuando no sanamos, cuando no trabajamos en nosotros mismos. Todo esto que acabo de mencionar es a nivel personal, o sea, los daños que nos causamos a nosotros.
Pero no solamente existen esos daños, también le causamos daño a los demás. Es importantísimo entender que todo lo que hacemos en la vida, absolutamente todo, por escondido que se haga, mm, tiene un impacto social. Absolutamente todo. Toda decisión que tomamos, todo lo que hacemos, aunque sea en lo escondido de nuestra habitación, tiene un impacto social. Entonces, ¿qué pasa cuando nos sanamos? Que terminamos usando a los demás, terminamos usando a las personas que nos aman como sacos de boxeo emocional, por decirlo así. Proyectamos en ellos también el rostro de quien nos lastimó en el pasado y le hacemos pagar una deuda que pues esa persona no hizo, no generó. También terminamos metiéndonos en relaciones disfuncionales porque tendemos a repetir dinámicas, entre comillas, tóxicas en términos populares. Em, y pues terminamos, por ejemplo, buscando determinado tipo de pareja o determinado tipo de amistades que perpetúan dinámicas disfuncionales o dolorosas. Muchas veces también tenemos reacciones injustas con los demás, porque cualquier evento, cualquier situación puede tocar ese dolor del pasado, haciéndonos reaccionar con una ira, un miedo, una tristeza que son desproporcionados para la situación y que objetivamente, pues no, esa situación no ameritaba esa reacción tan intensa. Entonces, por supuesto, esto termina lastimando a los que nos rodean. Igualmente también por nuestros mismos miedos o inseguridades o mecanismos de defensa, terminamos construyendo muros, evitando la verdadera intimidad con los demás. Puede ser que tengamos miedo al compromiso, miedo al abandono, miedo al rechazo, y terminamos poniendo obstáculos para conectar con los otros. Y finalmente también terminamos perpetuando nuestra propia familia, ciclos destructivos, digamos, estos patrones que pasan a la siguiente generación, como ira, alcoholismo, infidelidades, divorcios y demás. Aquí quiero aclarar una cosa y es que uno no transmite ciertos actos. O sea, lo digo porque de pronto algunas personas creen que existe el pecado intergeneracional o algo así, y eso no es así. No es que exista el pecado intergeneracional y que nosotros estemos pagando el pecado de nuestros antepasados. No es eso, para nada. Cuando hablamos de estos patrones que se transmiten de generación en generación, me refiero a algo no de tipo espiritual, sino más humano, y más de tipo tanto biológico como psicológico. Y es que podemos transmitir esas cosas, por ejemplo, a través de la genética. Una persona alcohólica, por ejemplo, va a generar cambios en sus genes que se van a transmitir hacia la siguiente generación y por eso es que el alcoholismo tiene un componente genético importante y que no significa que sí o sí la otra persona o el hijo de esa persona esté condenado a ser alcohólico, pero va a tener una mayor predisposición desde la genética. Y por supuesto entra también la crianza, el ejemplo. O sea, esos patrones tienden a repetirse de generación en generación por el ejemplo, porque eso fue lo que los hijos vieron. Entonces, por supuesto, pues van a tender a repetirlo porque eso es lo que aprendieron, lo que les es familiar. Entonces, no es como tal nada, como nada de pecado intergeneracional ni nada de eso, sino es más algo tanto de tipo genético como de tipo más como de crianza, de ejemplo, del ejemplo que se le transmite a los hijos. Esas son en general entonces como las consecuencias que podría tener nuestra herida cuando no la sanamos o cuando no trabajamos en nosotros mismos. Siguiente, porfa. Y bueno, aquí ya paso a hablar específicamente de cómo podemos identificar cuáles son esas heridas. Ya vimos qué es una herida, ya vimos qué consecuencias podrían tener esas heridas en nosotros y en los demás. Pero entonces ahora, ¿cómo las identificamos en la práctica? Recuerden al principio les aconsejé que anoten, entonces por favor anoten estos tips para que luego ustedes los puedan aplicar con calma cada uno en su espacio. Entonces, en primera medida, la primera recomendación es anotar todas las experiencias dolorosas que se alcancen a recordar. O sea, este primer paso es básicamente memoria, lo que uno se alcance a acordar. Por ejemplo, las críticas excesivas de los padres o la frialdad afectiva de los padres,
En los casos donde aplique, pues las enfermedades mentales también de los padres, donde de pronto los padres tenían alguna condición de salud que dificultó que pudieran ejercer una buena crianza, o si se sufrió maltrato verbal o físico, la ausencia de uno de los padres, el divorcio, la sobreprotección, o haber sufrido manoseos, tocamientos, abuso sexual, bullying, tanto en la familia como en el colegio, humillaciones, comparaciones, maldiciones, cualquier tipo de herida, tanto a nivel de abandono, rechazo, agresión, traición, heridas en la sexualidad, incluyendo consumo de pornografía, todo tipo de heridas en estos campos. A modo de consejo, es importante que no se minimicen esas experiencias porque en- es más bien frecuente escuchar en algunas personas como, eso no me afectó, eso ya pasó, ya está en el pasado, ya eso no me afecta, no me importa, cosas de ese estilo. La verdad es que eso impide sanar. Recuerden la frase con la que empezamos esta charla y es lo que no se asume, no se redime. Y si nos pasamos la vida diciendo, ay, eso no es nada, eso ya pasó, eso no me afecta, pues no, nunca vamos a asumir la herida y nunca vamos a poder sanarla porque no le estamos prestando atención. Y eso no significa, como les decía también al principio, maximizarla, o sea, tampoco es darle un peso mayor del que realmente tiene, pero sí darle su justa medida, o sea, prestarle atención en su justa medida. No fingir que esa herida no está, que no existe, porque eso no ayuda en nada. Y recordemos también que no existen infancias perfectas. A la hora de identificar nuestras heridas, tenemos que reconocer con humildad que ninguna infancia fue perfecta y que todos de alguna manera tenemos heridas. Y esto lo resalto porque hay personas que también suelen decir como, ay, no, mi infancia fue muy feliz. Yo fui un niño muy feliz. Pero cuando uno va y mira, hay un montón de cosas. O sea, sí es verdad que hay personas que de pronto tuvieron una infancia más o menos tranquila, feliz, pero eso no significa que no haya heridas. Entonces, no existen infancias perfectas. Siguiente, porfa. Bien, entonces, el primer paso era anotar lo que se acordaran. El segundo paso sería entonces tener en cuenta lo que otras personas nos puedan decir cuando no nos acordamos, porque es imposible acordarnos de absolutamente todo, especialmente desde la concepción hasta los 4 años, pues no suele haber mucha memoria de lo que pasó en ese tiempo. Entonces, es muy útil lo que otras personas nos puedan contar. Por ejemplo, preguntarle a los padres si es que se tiene todavía esa oportunidad, si es que los padres están con vida, y además pues se tiene la confianza para preguntarles si los padres están abiertos a hablar de estas cosas, pues es importante consultar. O de pronto cuando no se tiene esa oportunidad, pues quizás se le pueda consultar a otros familiares, a los abuelos, los tíos o los hermanos mayores, sobre cómo fue la gestación y esos primeros años de vida, o en general todo lo que se alcancen a acordar sobre nosotros para llenar nosotros un poquito esos vacíos que tenemos en nuestra memoria, esas cositas que no alcanzamos a recordar pues, por nuestros propios medios. Ejemplos de cosas que se pueden explorar acá es si de pronto mamá pasó por depresión durante el embarazo, o el posparto, si hubo un maltrato, soledad, complicaciones médicas o cualquier dificultad durante el embarazo mientras estábamos en el vientre materno. Si el embarazo fue no deseado, no planeado, si hubo intento de aborto, si se consideró esa posibilidad de aborto, si después del parto la persona estuvo en incubadora o si fue hospitalizada a una edad temprana, cosas de este estilo. Toda esa información nos da muchas luces sobre qué heridas se pueden haber generado ahí en esa etapa de nuestras vidas. Siguiente, porfa. Entonces, bueno, primer paso era recordar lo que podamos de memoria. El segundo paso era preguntarle a otras personas sobre lo que se alcancen a acordar de nosotros. El tercer paso sería identificar los patrones que seguimos, porque basándonos en esos patrones, especialmente los patrones negativos
o disfuncionales de conducta que tenemos y que se repiten constantemente en nuestras vidas, eso nos da información de que justo allí está nuestra herida, ese patrón nos está diciendo dónde está la herida. Por ejemplo, repetir una y otra vez el hecho de meternos en relaciones disfuncionales, relaciones narcisistas, o de algún tipo de abuso, relaciones con infidelidad, cosas de este estilo, o relaciones, por ejemplo, con personas no disponibles emocionalmente, con personas que no nos eligen, como el típico casi algo, cosas de ese estilo. Entonces, esos patrones podrían darnos información o también podría darnos información, patrones como nuestra tendencia a sabotear las oportunidades que se nos presentan o a evitar conectar con los demás. Todo esto busca de manera consciente o inconsciente pues, protegernos de una herida o repetir como recrear un trauma no resuelto. Entonces, importantísimo analizar esos patrones. Otros ejemplos de patrones son si, por ejemplo, tenemos miedo al compromiso, al abandono, al rechazo, a la enfermedad, a la muerte, al fracaso, si hay tendencia a elegir un determinado tipo de pareja o si tenemos alguna adicción, si hay algún patrón repetitivo en la familia como alcoholismo, ira, divorcios, infidelidades, enfermedades, etcétera. Todo eso nos da cuenta de dónde está la herida. Si es que vimos una herida de traición, una herida de rechazo, cualquier cosa de este estilo. Mm, Y bueno, pues comparto algunos ejemplos más de cositas que podrían ser patrones que nos dan información. Por ejemplo, si tendemos a la lujuria, eh, a ansiedad en general, miedos específicos, si tendemos a la ira o a la impulsividad, o si tenemos una necesidad excesiva de control, de controlarlo absolutamente todo y a todos. Si tendemos al rencor, al egoísmo, al victimismo, a la soberbia, a la dependencia emocional, a la frialdad afectiva, al ensimismamiento. Todo eso nos da información. Entonces, importante anotar también todos esos patrones que seguimos. A veces no nos damos cuenta nosotros mismos de esos patrones que seguimos, entonces también es muy útil preguntarle a los demás qué patrones ven en nosotros, qué cosas ven en nosotros que nosotros no estamos viendo, que han identificado ellos en nosotros, porque realmente hay muchos patrones que nosotros seguimos y no nos damos cuenta. Recordemos que nadie es buen juez de sí mismo. Entonces hay cosas que hacemos inconscientemente y no nos damos cuenta de que lo hacemos hasta que alguien nos dice, hasta que alguien nos lo hace ver. Así que aquí también apoyarse en otros es muy útil. Siguiente, porfa. Un cuarto paso sería identificar las reacciones desproporcionadas que tenemos o qué tipo de pensamientos intrusivos suelen venir a nuestra mente. Por ejemplo, si tenemos pensamientos como no soy suficiente, no puedo confiar en nadie, o por ejemplo sentir una ira, una tristeza, un miedo muy intensos ante situaciones que no lo ameritaban. Todo eso puede ser un indicio de que un evento X de la actualidad está tocando una herida del pasado. O sea, no estamos reaccionando ante ese evento, sino ante algo del pasado y eso nos hace reaccionar desproporcionalmente. Entonces, si nos enojamos fácilmente, cualquier tipo de reacción desproporcional o cualquier tipo de pensamiento intrusivo, disfuncional, nos da información de que ahí también está nuestra herida. Entonces es importante identificar cuáles son esos pensamientos intrusivos em, o esas reacciones emocionales desproporcionadas. Suele pasar mucho con la ira, pero también con la ansiedad, por ejemplo. O sea, personas que por ejemplo, tienen un estilo de apego ansioso y ante el más mínimo, ante la más mínima sensación de alejamiento de la pareja, pierden completamente el control y empiezan a perseguir a la pareja. ¿Dónde estás? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué pasaron 5 minutos y no me has respondido? Sí, como cosas de ese estilo. Esa ansiedad es una reacción completamente desproporcional que termina asfixiando a la otra persona porque nos dice que tenemos una herida de abandono, por ejemplo. Entonces, ahí hay que prestarle atención a esas reacciones. Siguiente, porfa. Como no puede faltar, es lo infantable, hay que buscar ayuda psicoterapéutica también, es el quinto tip.
Buscar psicoterapia o un proceso de evaluación psicológica es importante también para poder descubrir aspectos que nosotros mismos nunca hubiéramos descubierto solitos, porque de pronto no pensaríamos que esas cosas hubieran dejado una huella en nosotros o que fueran de importancia. Hay cosas que la gente no tiene ni idea que eso podría ser una herida y un buen psicólogo nos lo puede ayudar a ver. Mm, entonces, eso, importantísimo tener ayuda profesional. También podemos recurrir a cuestionarios estandarizados, es decir, cuestionarios que tengan toda la validez estadística, no cualquier cuestionario de internet o de redes sociales, no, no, no. Cuestionarios estandarizados, o sea, que tengan todo el rigor científico, que estén validados científicamente. Por eso también es importante tener un psicólogo, porque son los psicólogos los que saben cuáles cuestionarios y test psicológicos están estandarizados y tienen validez científica. Entonces, esos cuestionarios pueden ayudar también a identificar heridas, a identificar si efectivamente cumplimos los criterios para un diagnóstico de un trastorno psicológico, por ejemplo, si realmente tenemos ansiedad o depresión o no llegamos a tener como tal un trastorno. En este punto, no recomiendo que se recurran a regresiones, hipnosis, consumo de sustancias psicoactivas como yagé o cosas así, o prácticas que impliquen estar en un estado alterado de conciencia, porque eso puede generar más daño. Mi recomendación es que siempre a la hora de reconocer nuestras heridas y sanarlas, estemos en nuestros cinco sentidos, completamente conscientes de qué está pasando, no estemos en ningún tipo de estado alterado de conciencia, ni bajo hipnosis, ni nada de eso, porque la sanación requiere nuestra conciencia y nuestra voluntad. Y en un estado alterado de conciencia no estamos ni conscientes ni podemos hacer uso de nuestra voluntad, estamos a merced de la voluntad de otro. Así que, pues mi recomendación es que estemos en nuestros cinco sentidos a la hora de sanar, aunque duela, aunque sea doloroso sentir todo el dolor de la herida sin anestesia. Siguiente, porfa. Un sexto tip sería identificar los síntomas físicos, porque hace un rato les hablaba de la somatización, entonces aquí es importante eso, identificar si tendemos a la somatización, como migraña, problemas digestivos, tensión muscular, pero también cualquier, en general, condición de salud que no tenga una causa orgánica. Algunas condiciones concretas de salud que suelen ser somatización son la fibromialgia, la migraña, los problemas de colon, dolor de pecho, problemas cardiovasculares que no se expliquen solamente por malos hábitos, o sea, como por comer mal o cosas así. Em, Enfermedades autoinmunes, enfermedades de la piel, enfermedades respiratorias también suelen ser de origen emocional. Entonces, hay que identificar esos síntomas físicos que nos están diciendo que algo está pasando a nivel emocional, porque eso también nos da información de dónde está nuestra herida. Un ejemplo concreto, la migraña está súper relacionada con estrés y exceso de control. Las personas muy controladoras y que se estresan muy fácilmente suelen tener problemas de migraña. La fibromialgia, por ejemplo, está muy relacionada con resentimiento, igual que los problemas de colon y el cáncer. Bueno, los problemas cardiovasculares o dolor de pecho suele estar muy relacionado con la ira. eh, entonces, bueno, ahí hay como, bueno, cada enfermedad tiene como relación con alguna emoción o tendencia emocional que nos puede dar información de dónde está la herida. Importante entonces que anoten también todos esos síntomas físicos que no tengan una causa orgánica. Siguiente, porfa. Em, para responder la pregunta que están haciendo ahí en el chat, creo que Javier había dicho al principio que se subiría la charla a YouTube. Confírmame, Javier, porfa, sí es así. Sí, en efecto, se está grabando y ya para el día de mañana va a estar en nuestro canal de YouTube disponible. Perfecto, súper. Bueno,
Un séptimo tip, continuando con esta serie de tips, ya este es el último, sería apoyarse en la oración y las prácticas espirituales. Estamos en un entorno católico, entonces pues me refiero específicamente a prácticas espirituales católicas, no de otro tipo. Y esto es importante porque es que hay heridas que vuelven a la memoria justo cuando estamos en momentos de crecimiento espiritual. Por ejemplo, hay heridas que identificamos cuando vamos a un retiro o cuando estamos en un momento de oración, eh, o sí, en cualquier momento de crecimiento espiritual, y que sin ese momento no hubiéramos identificado esa herida, sin esa práctica espiritual concreta. Y estas prácticas espirituales en general, todo lo que tenga que ver con apoyarse en Dios es clave porque Dios nos revela también nuestra herida. Ahí donde de pronto nosotros no alcanzamos a recordar qué pasó en determinado momento de nuestra vida, porque de pronto tenemos una laguna mental, porque de pronto desarrollamos amnesia disociativa, que es justamente esa tendencia a olvidar ciertos eventos traumáticos. Pues Dios sí se acuerda, donde nosotros no nos acordamos, Dios sí se acuerda. Entonces, Dios nos puede revelar también en oración dónde está nuestra herida. Por eso es súper, súper importante la oración y tener en general una vida espiritual fuerte para que Dios nos vaya revelando dónde está esa herida y qué tenemos que sanar. Hasta aquí, ¿cómo van? Déjenme saber, ¿van bien? Parece que sí. Pueden responder. Cualquier cosa, Bueno, vayan escribiendo sus preguntas al chat. Adelante. Gracias, muy súper. bien. Perfecto. Sí, muchas gracias. Bueno, siguiente puerta. Esos 7 que les acabo de dar eran los tips para identificar las heridas, pero ahora entonces nos vamos a un siguiente paso, a un siguiente nivel, que es identificar ya no solo nuestras heridas, sino qué modo tenemos de afrontar esas heridas, cuál es nuestro estilo predominante de afrontar esas heridas. Y hay 4 en concreto. Como pueden ver aquí en esta diapositiva, hay 3 que no son funcionales y una que sí es funcional. Mm, entonces, voy a empezar por las 3 que no son funcionales. Y la primera es rendirse, rendirse ante la herida. Es decir, vivir de acuerdo a la herida repitiendo los patrones una y otra vez. Como un guión que uno sigue una y otra vez. Entonces, por ejemplo, si la herida es el abandono, pues yo vivo constantemente como una niña abandonada y me aseguro de vivir siempre como una niña abandonada. Y son personas que suelen replicar, o sea, buscan relaciones donde van a ser abandonados consciente o inconscientemente. Por lo general no se dan cuenta que lo hacen, pero lo hacen. Entonces buscan a las personas abandonadoras, justo se sienten atraídas, perdón, a las personas que nunca les van a dar su lugar, cosas de este estilo. Entonces siempre viven repitiendo el guión de abandono una y otra vez. Y lo mismo con cualquier otra herida, con el abuso, con en general cualquier tipo de herida, cualquier tipo de guión emocional. Esa era entonces como la rendición, por decirlo así, rendirse ante la herida. Otro modo de afrontar las heridas es escapar. Mm, es decir, es como evitar pensar en la herida como si no existiera, pero sin nunca sanarla. Simplemente fingir que no está, como meter el mugre debajo del tapete, por decirlo así. Pero el problema con hacer esto, pues, es que tarde o temprano esa herida se busca la salida por algún lado. Entonces, claro, fingimos que todo está bien y que no pasa nada, pero tenemos una adicción. Eh, Esto pasa mucho en las adicciones, este mecanismo de defensa de escapar, porque siempre estar evadiendo, es siempre estar anestesiándose. Entonces, la adicción es justamente esa tendencia a tener esa sustancia, ese comportamiento que nos hace abstraernos de la realidad, que nos hace olvidar todo. Entonces, el alcohol, las sustancias psicoactivas, las redes sociales, mm, el juego patológico, cualquier tipo de adicción nos hace escapar de la realidad y nunca enfrentamos el dolor, simplemente vivimos evadiéndolo. Eso, por supuesto, no sana a nadie, simplemente nos mantiene anestesiados y sí va a generar mucho más dolor en nosotros mismos y en los demás. Mm,
Un tercer mecanismo de defensa o un tercer modo de afrontar las heridas que tampoco es funcional es contraatacar, que significa básicamente irse al otro extremo de la herida. Es como tratar de sobrecompensar, mm, convenciéndose de lo contrario de la herida. Esto pasa, por ejemplo, en el narcisismo, que es como el ejemplo clásico y me parece a mí como el ejemplo más evidente, donde es más evidente la sobrecompensación. Entonces, por ejemplo, en el narcisismo hay un complejo de inferioridad, una autoestima muy baja, disfrazada de un complejo de superioridad. O sea, uno ve un narcisista y uno dice como, uff, o sea, súper seguro de sí mismo, se ama, tiene una gran autoestima, y la verdad es que no, es todo lo contrario, tienen una súper baja autoestima disfrazada de un complejo de superioridad. Ellos solamente están sobrecompensando nada más. Y lo que hacen es ponerse esa máscara de superioridad, esa máscara de que los demás son poca cosa y de que ellos son lo máximo. No reconocen errores, no reconocen su vulnerabilidad porque le tienen pánico a su propia vulnerabilidad. Aplastan a los demás para ellos sentirse más. O sea, su ego depende de que los demás no sobresalgan. Por eso aplastan a los demás para ellos poder crecer. O sea, es un ego totalmente frágil. Realmente es un ego que se desinfla con nada. Entonces, es como el ejemplo clásico de sobrecompensación o de contraatacar. Pero puede pasar con muchas otras cosas, como muchas otras, digamos, tendencias. Eso entonces es como los tres mecanismos de defensa disfuncionales. Pero hay un modo de afrontar las heridas que sí es funcional y que es el que deberíamos adoptar y es el que estamos tratando de promover en toda esta charla y es el afrontar y sanar la herida. O sea, dejar de evadir es mirar la herida de frente, afrontar nuestra historia como lo hablábamos al principio. Lo que no se asume no se redime. Entonces es eso, es asumir nuestra herida. Eso implica identificar las heridas, eliminar los mecanismos de defensa que hemos construido y dejar de huirle al dolor, porque evidentemente enfrentar la herida significa mirar el dolor de frente y eso no es fácil. A nadie le gusta sentir dolor, a nadie le gusta sufrir. Pero no hay otra manera de sanar. La única manera de sanar un dolor es tener el coraje de pasar por la mitad de ese dolor. Mm, entonces, esa es la única manera, es la manera más funcional y es de hecho lo que Dios hace con nosotros, que es mostrarnos nuestra herida. Dios constantemente nos está enfrentando a nuestras heridas. Y quisiera dar un pequeño ejemplo acá. No sé si recuerdan el pasaje de la Samaritana, que justo creo que fue el domingo pasado, que salió ese evangelio, que es cuando Jesús se encuentra con la samaritana en el pozo y lo que hace es enfrentar a la samaritana con su herida. Ya le dice como, ve y llamas a tu marido. Y ella le dice, no, no tengo marido. Y lo que Jesús le dice es, dices bien, porque has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. Inmediatamente Jesús la confrontó con su herida y tan pronto como Jesús hizo eso, ella lo reconoció como el Mesías. Se le abrieron los ojos y ella dijo como, sí, verdaderamente este es el Mesías. Y se fue y le dijo a todo el mundo que es esta frase de venid y ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, así como que inmediatamente reconoció que él era un profeta. Entonces, esa es la manera como Dios actúa con nosotros, nos enfrenta a nuestra herida, obviamente con misericordia, con amor, pero nos enfrenta a nuestro dolor. Bueno, siguiente, porfa. Bueno, ya identificamos las heridas, ya identificamos cómo o qué forma predominante tenemos de afrontar esas heridas. Y ahora entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso que ya identificamos? ¿Qué hacemos con esas heridas y con esos mecanismos de defensa que construimos? Y bueno, pues lo principal, como les decía, infaltable, perdón, es buscar psicoterapia, buscar ayuda profesional siempre que se pueda, porque tenemos que reconocer con humildad que nadie puede solo en la vida. Hay cosas que uno con el tiempo y de pronto con algo de esfuerzo, uno mejora más o menos de forma autónoma, o sea, como que uno solito puede mejorar algunas cosas, pero la verdad es que no vamos a poder sanarlo todo nosotros solos. Nadie puede solo. Y es que esto sucede porque nuestra naturaleza como seres humanos es ser seres comunitarios, somos seres relacionales.
Queramos o no, dependemos los unos de los otros, necesitamos a la comunidad, necesitamos a los demás. Y es que también las heridas tienen un componente social, o sea, las heridas se generaron en las relaciones interpersonales, se generaron en la comunidad. Por lo tanto, la sanación también se genera en comunidad, también se genera en la relación con otros. Por eso tenemos que dejar como em, esa soberbia de encerrarnos en nosotros mismos. O sea, Dios ha querido que nos apoyemos los unos en los otros porque justamente Él nos ayuda a trabajar esa tendencia a ser soberbios. Y es que mucha gente, no sé si ustedes lo han escuchado, seguramente sí, mucha gente dice, sobre todo en este contexto católico, que solo Dios sana y que por eso no buscan ayuda, que ellos sanan solitos con Dios y ya. Es típico eso. Yo no necesito un psicólogo, yo sano solita con Dios. Mm, pero la verdad es que eso, o sea, si bien Dios es el que sana, obviamente, eso es totalmente cierto. Dios lo hace a través de personas y circunstancias. Muy rara la vez que Dios lo hace directamente, Dios lo hace a través de sus instrumentos, a través en general, personas y ciertos eventos. Mm, y bueno, pues si vamos al médico para afecciones físicas, ¿por qué somos tan soberbios cuando se trata de salud mental? ¿Por qué somos tan renuentes cuando se trata de nuestra mente y de nuestras heridas? Entonces, para vencer esto se necesita mucha humildad. De la humildad de reconocer que no podemos solos depende en gran parte nuestro proceso de sanación. Hasta que no reconozcamos eso, probablemente no terminemos de sanar o no podamos avanzar en nuestro proceso de sanación. Entonces, bueno, podemos buscar psicoterapia, pero también podemos buscar talleres psicoterapéuticos grupales. Hay fundaciones, hay centros psicológicos que ofrecen talleres grupales. Entonces, pues también se podría buscar eso. Se pueden buscar grupos de apoyo según la necesidad que tengamos. Por ejemplo, grupos de apoyo para adicciones como Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, Sexólicos Anónimos, pero también grupos de apoyo, por ejemplo, para los familiares de las personas con adicciones o grupos de apoyo para cuidadores cuando de pronto hay personas que cuidan a un familiar enfermo, que han visto su vida afectada porque no pueden hacer nada más que cuidar a su familiar. Hay grupos de apoyos para cuidadores, entonces también se puede buscar apoyo ahí. Se puede recurrir también, por supuesto, a dirección espiritual, retiros espirituales, talleres de sanación interior. La iglesia es muy rica en esto, tiene mucha riqueza en cuestiones de sanación interior, retiros, hay muchas cosas que las comunidades ofrecen, entonces hay que buscarlo también. Y a modo de consejo, hay que verificar que todo esto sea ofrecido por comunidades confiables y profesionales confiables, ojalá católicos, y no por sectas o por personas que de pronto nos alejen de nuestros valores y nos aconsejen más mal, como por ejemplo psicólogos más de tipo progresista, que aunque con buena intención podrían llevarnos un poco en contra de nuestros valores. Entonces hay que buscar que ojalá sean personas confiables y afines a nuestros valores. Mm, También es importantísimo un trabajo en conjunto entre psicología y espiritualidad, no solo psicología, no solo espiritualidad, porque cada una de estas cosas trabaja en aspectos diferentes. La psicología, la terapia ayudan a entender el origen de la herida, a desarmar nuestros mecanismos de defensa, a adquirir herramientas para gestionar nuestras emociones. Mientras que lo espiritual trabaja más, evidentemente, en la parte espiritual. Entonces, por ejemplo, los sacramentos, la Eucaristía, la confesión, el tener un director espiritual, eso nos brinda la ayuda de la gracia. Y la vida de la gracia fortalece nuestra voluntad, nos da una fuerza sobrenatural para poder perdonar, para poder enfrentar nuestras cruces del día a día. Entonces, ambas cosas son importantes, lo psicológico y lo espiritual, se necesitan mutuamente, así que es bueno tener ambas cosas. Y como un consejo adicional, desde la psicología católica hay una gran herramienta y es la maternidad y la paternidad espiritual. Me explico, cuando nuestros padres de pronto pues fallaron de alguna manera o por sus propias limitaciones o heridas, obviamente pues mamá y papá hacen lo mejor que pueden con lo que tienen, ¿no? Pero pues son seres humanos, obviamente van a tener sus limitaciones y sus heridas. Entonces, en ese caso podemos acudir a la maternidad y paternidad espiritual de la Virgen María y de San José
para que llenen esos vacíos afectivos, para que nos den lo que nos haya hecho falta. Y hacer esto es básicamente pedirle a Dios que repare esas etapas de nuestro desarrollo que se vieron afectadas con su amor perfecto, sano y puro a través de la Sagrada Familia. Entonces es importante también aprovechar estos recursos espirituales, apoyarnos en la Sagrada Familia que nos dan un amor completamente sano, puro, que no nos va a lastimar. Siguiente, porfa. Y bueno, no sé si han escuchado esta frase que dice, en tu herida está tu misión. Quise poner esto acá porque me parece súper importante también reconocer esto, ya que hemos identificado las heridas, hemos identificado nuestros mecanismos de defensa, ya que tenemos un curso de acción, o sea, ya sabemos qué hacer con esas heridas. Entonces ahora es importante también darle un sentido a esa herida, porque, porque las heridas cumplen una función también, si Dios las permite es por algo. Y, y es justamente porque eso hace parte de nuestra misión, esa herida hace parte de lo que fuimos llamados a hacer en este mundo. Sanar no solamente se trata de sobrevivir a la herida y ya, y de volver a ser funcionales, sino que Dios también nos promete que todo coopera para el bien de los que lo aman. Y Dios puede usar exactamente esa herida para darnos un don particular, por ejemplo, una empatía para consolar a otros que pasen por la misma situación que nosotros, cosas de ese estilo. Entonces, esa herida puede convertirse en nuestro ministerio, en nuestro apostolado. Y para esto, para identificar cuál es esa misión que tenemos, un buen ejercicio es meditar qué podemos aprender de ese sufrimiento que pasamos. Por ejemplo, desde el punto de vista psicológico, algo bueno que se puede desarrollar de las heridas es que nos vuelve más humilde, más empático, más misericordiosos, puede aumentar nuestra fuerza de voluntad, podemos purificar nuestra forma de amar, podemos aprender a desprendernos de lo terreno, a darle su adecuado valor. Desde un punto de vista espiritual, ese sufrimiento también nos ayuda a reparar pecados, nos ayuda a acercarnos a Dios, nos ayuda a experimentar la misericordia de Dios. El sufrimiento también nos asemeja a Cristo, porque así como Cristo tuvo que cargar su cruz, igual nosotros. Así que el sufrimiento nos asemeja de alguna manera a Cristo. Si aprendemos a ofrecer ese sufrimiento, también ese sufrimiento va a tener un valor redentor, justamente porque nos ayuda a expiar pecados. Podemos también, a través de su sufrimiento, entender que hay cosas que no se sacian en este mundo, sino en la vida eterna, porque pues Dios nos sana y es verdad que solo Dios basta, pero mientras estemos en este mundo, mientras no estemos plenamente con Él en la eternidad, siempre vamos a sentir que algo nos falta. Por más terapia, por más procesos de sanación que hagamos, siempre va a haber un vacío en nuestro corazón que no se termina de llenar y eso es porque todavía no estamos en la plenitud de la gracia, todavía no estamos en la presencia de Dios. Aún no nos hemos ganado el cielo y no estamos en la plenitud. Entonces, mientras no estemos con Dios plenamente, siempre va a haber un vacío. Eso es importante saberlo y eso no significa que tengamos una herida como tal, por lo menos no a nivel psicológico, sino que es la herida del pecado original, de estar como en, en una ruptura con Dios y que solo se va a saciar pues cuando ya estemos en el cielo, si Dios nos lo permite. Entonces también es importante eso, reconciliarnos con esa idea de que siempre vamos a tener un huequito, un vacío en el corazón mientras no estemos con Dios plenamente. Mm, entonces, bueno, esas son las cosas que se pueden aprender del sufrimiento, de nuestras heridas a nivel psicológico y espiritual. Y es bueno entender o meditar en cuál sería entonces nuestra misión según nuestras heridas. Por ejemplo, si tenemos una herida de abandono o hay una herida de aborto, por ejemplo, alguien que abortó, pues puede tener como misión acompañar a mujeres que tengan embarazos en crisis, y, por ejemplo, también unirse a campañas por la vida, por la prevención del aborto, aconsejar mujeres que estén en esa situación, sí, como algo se puede hacer con esa herida en particular para darle un sentido y para sacar de allí una misión. Entonces, bueno, esa idea se las dejo allí. En tu herida está tu misión. Siguiente, porfa. Finalmente cierro con otra idea de San Agustín, ya con esto termino.
y es que la paz es la tranquilidad en el orden. Eso es importante en nuestro proceso de sanación porque la meta final es la paz interior, es la santidad. Y esa paz interior, San Agustín la describe así como la tranquilidad en el orden. Entonces, con todo esto que les he venido hablando, nuestro objetivo es asumir nuestra historia, dejar de pelearnos con nuestra historia por dura que sea, integrarla, aceptarla tal y como fue, permitirnos darle la bienvenida, aun con sus luces y sombras. Y, y bueno, pues esto significa que como católicos no estamos buscando el bienestar por sí mismo, o sea, no estamos buscando solo sentirnos bien y ya, esa no es la verdadera paz. Como decía San Agustín, buscamos la paz que da el orden. Y analizando esta frase como por partes, podríamos decir que el orden es poner cada cosa en su lugar. Y la tranquilidad sería ese reposo que surge cuando las cosas están en su sitio, cuando las cosas están en su lugar. Entonces, esto es a lo que se refiere San Agustín con esta frase. Es que tenemos que aprender a poner cada cosa en su lugar y de ahí tendremos la tranquilidad de ese reposo que surge de que las cosas estén en su lugar. Por eso es tan importante que asumamos nuestra historia, que le demos su lugar a cada cosa que hemos vivido. Y eso significa que la paz interior no es la ausencia de conflictos, llanto, dolor, heridas, sino la certeza profunda de que incluso en medio de la tormenta, en medio de nuestra cruz, Dios sostiene nuestra vida. Así que bueno, con esta idea quería cerrar esta charla para que podamos ponernos en esa tarea de asumir nuestra historia, dejar de huirle al dolor, dejar de vivir según las heridas, asumir, en general, asumir nuestra historia y entregársela a Cristo. Vale, muchísimas No sé si gracias. pues tienen preguntas. A eso oíamos justamente. Si quieren activar el micrófono, lo pueden hacer y pueden pues, hacerlo a través del micrófono. También pueden hacer las preguntas del chat. Así que aprovechen. Y como siempre, a veces la gente es tímida y yo aprovecho. Ah, bueno, dice, muchísimas gracias, dice Motorola Moto G15. Así que muchísimas gracias a usted o a vos también. Eh, Quería hacerte varias preguntas aprovechándote y a ver si la gente se nos anima. Ah, gracias, Elizabeth, muy amable. Hablaste que a veces, bueno, que realmente todas esas heridas eh, te generan, pues, al inicio hablaste de la voluntad y la libertad, que son elementos fundamentales y que realmente todo esto mina, la libertad. Pero normalmente la gente, o todos nosotros, a veces sentimos que no tenemos la fuerza, ¿verdad? ¿Cómo empezar ese proceso, ¿verdad? Nos sentimos muy anclados. Tal vez vos lo dijiste, es el miedo, no sé, como que nos acostumbramos a vivir en ese miedo, ¿verdad? En esas cadenas. Desde el punto de vista de tu experiencia como psicóloga, ¿qué puede hacer la gente? ¿Qué cosas concretas puede hacer la gente para ir como ir soltándose, ¿verdad? Tal vez no son procesos fáciles, ¿verdad? Hay heridas muy fuertes. Yo estuve hace unos días en un congreso que se hablaba lamentablemente de temas de violación y son temas pues muy profundos, ¿verdad? Heridas muy que sangran, como vos decís. Pero ¿qué puede ir haciendo las personas para generar esa libertad, ¿verdad? Esos pasos, esos pequeños pasos, ¿verdad? No sé si te la pongo, si entendés la pregunta, pero es que a veces cuesta, las cadenas son como muy apretadas. Ujú. Exactamente, sí, sanar no es fácil para nadie, independientemente del tipo de herida, sanar no es fácil para nadie. Mm, pero el problema es que eso también se vuelve una excusa. Es como que, ay, es que no es fácil y ya. Ujú, Y pues si nos quedamos pensando simplemente ahí, si utilicemos eso como excusa, pues nunca ujú, vamos a sanar. El problema es que le tememos al sufrimiento que implica enfrentar las heridas. Entonces es súper importante salir de ese, mm, como de esa posición de, ay, es que no es fácil, entonces no hago nada. ujú, Em, y eso no significa que haya que enfrentar las heridas de cualquier manera, porque de verdad es doloroso y hay heridas que de verdad son muy tremendas, como tú decías. Entonces tampoco es como enfrentarlas de cualquier manera, pero sí como una primera invitación es salir de esa posición de, ay, no es fácil, entonces no actúo, porque como les decía, para nadie es fácil y esa no puede volverse como la cadena para no actuar. Luego hay formas más suaves de ir empezando.
Por ejemplo, bueno, siempre es clave buscar ayuda, justamente porque nosotros no tenemos las herramientas por nosotros mismos. Si Ujú, las tuviéramos, ya habríamos sanado. Si pudiéramos solos, ya lo habríamos hecho. Y ujú, la verdad es que no, no lo hemos hecho porque no podemos solos. Así que es importante dar el paso de buscar ayuda, por dura que sea la herida, sea terapia, sea dirección espiritual, sea procesos de sanación interior, retiros espirituales. Es un buen primer paso. Con respecto a al trauma complejo, como heridas por abuso sexual, especialmente cuando ha sido reiterativo, cuando ese abuso fue reiterativo en la historia de la persona. Em, Hay modelos de terapia que son un poquito más suaves para ese tipo de trauma complejo, ujú, que no son tan directos. Por ejemplo, la terapia EMDR, que sé que muchos la han escuchado y a veces se asustan porque creen que es nueva era. No, no es nueva era, no, no tiene nada contrario a nuestra fe, es muy, de hecho, compatible con nuestra fe. Y se trata de hacer como un reprocesamiento del trauma a través de movimientos oculares. Es una forma más suave de empezar porque no es la típica terapia conversacional que te implica hablar del trauma. Hay personas que el trauma es tan complejo que no pueden verbalizarlo, de verdad no pueden hablarlo, no pueden como sacar ese dolor a la luz. Entonces, estos tipos de terapia que son más a través de movimientos oculares, que ayudan a reprocesar el trauma de otras maneras, por lo menos para empezar, mientras la persona va pudiendo adquirir herramientas para hablar, ujú, son bastante útiles. Así que es súper recomendado también ese tipo como de modelos un poquito más suaves. Pero eso no significa no enfrentar el trauma, solamente se va un poquito más despacio, un poquito más suave, con ujú, misericordia, con compasión. Igualmente también está la terapia centrada en la compasión, que algunos psicólogos católicos la manejan. Hay muchos tipos de terapia y les estoy como mencionando distintos modelos terapéuticos que existen. Entonces, bueno, podría empezarse por ahí cuando el trauma es muy complejo. Lo más importante es no quedarse en la posición de no hacer absolutamente nada, sino buscar ayuda de alguna manera, pero según el caso, pues buscar la ayuda adecuada, el modelo terapéutico que más se ajuste a nuestro motivo de consulta, y apoyarse, por supuesto, también en las prácticas espirituales para hacer todo en compañía de Dios. Es súper importante también que al momento de que enfrentemos nuestro dolor y nuestro trauma, no lo hagamos solos, lo hagamos siempre de la mano de Dios. Lo hagamos teniendo en cuenta que Dios está presente en nuestra historia, que donde fuimos lastimados, Dios estaba siendo lastimado con nosotros. Él estaba ahí, en ningún momento nos dejó solos, nunca nos abandonó, Él estaba ahí sufriendo con nosotros. Entonces, es importante que este proceso lo vivamos también de la mano de Dios, y apoyándonos también en la Sagrada Familia, como les decía hace un momento, invitar a nuestro proceso de conversión, de sanación, perdón, a la Virgen María de San José. perfecto, gracias. Elizabeth nos dice, si no sanamos para vivir, solo estaremos sobreviviendo, que es una muy buena frase, sí. La gran mayoría a veces solo sobrevivimos. Tienes razón, Elizabeth. Después, Rosario dice, ¿el tiempo para sanar una herida? ¿Hay tiempo límite de terapia? No, no hay un tiempo límite, mm, porque también depende mucho del caso. Hay personas que solo necesitaban un empujoncito, o sea, un Ujú, proceso corto, ujú, unas cuantas herramientas y ellos ya como que de forma autónoma siguen su proceso y aplican rápido esas herramientas. Personas con muy buena disposición que rápidamente aplican todas las tareas que uno les deja, usan las herramientas que uno les da, entonces esas personas pueden sanar un poquito más rápido. Pero hay otros casos donde o la persona no, de pronto no es tan disciplinada a la hora de aplicar estas cosas, o donde de pronto sí lo hacen, pero su herida es de complejidad, este trauma complejo del que hablábamos hace un segundo. Y esos casos necesitan más acompañamiento. Hay personas también con trastornos que ya son de mucha gravedad, como trastornos de personalidad o adicciones. Esos dos tipos ujú, de trastornos son de los más complejos y más resistentes al cambio y ujú, necesitan mucho, mucho tiempo de acompañamiento. Mm, Incluso hay trastornos que no tienen cura como tal, como algunos trastornos de personalidad, pero se acompaña a la persona a que sea más funcional en su día a día, a que modere su propia personalidad para ser un poquito más funcional. Entonces esos casos requieren un poquito más de tiempo.
Ahora, también es cierto que hay modelos terapéuticos como el psicoanálisis que duran años y años y años y el avance que se logra es casi nulo. Por eso no recomiendo psicoanálisis, además de que tiene muchas cosas contrarias a nuestra fe. Mm, entonces, sí hay que tener cuidado también con esos modelos de terapia que duran años y años y años y no se llegan a... Ujú. entonces, el tiempo que tome cada terapia dependerá de la persona. Cada persona necesita un proceso diferente y tiene su tiempo, pero sí hay que tener cuidado con esos modelos concretos que son muy largos, muy extensos en el tiempo y que no logran, o sea, su eficacia es muy baja. Perfecto. Dice Celia Cruz, buenas noches, gracias por este tema. Yo tengo mucho que ver con este tema y como todos intenté romper cadenas de abandono, no repetir actitudes y muchos gestos que tuvieron conmigo mis hijos. Muchas gracias. Bueno, Celia, gracias a vos, Celia, también. Ale, una pregunta que puede ser también funcional para todos los que estamos aquí o los que en general los que vivimos también en pareja. Vos hablaste de estas heridas que son personales, ¿verdad? Y las vive uno. Pero ¿qué pasa cuando se lleva al tema de pareja? Porque puede ser que eso afecta a la pareja, pero ¿cómo llevar ese proceso juntos, digamos, con tu pareja? Cuando vos tenés que dar un proceso, por ejemplo, un caso típico, estás llevando un proceso de pareja, pero traes toda esa situación a esa relación y es una situación que no está tratada todavía, no está trabajada. Entonces, ¿cómo trabajar en pareja algo que una de las dos parejas no la ha trabajado? Sí, sí me explico, ¿verdad? Ujú, sí, te entiendo. Bueno. Por esa misma razón es que yo personalmente no hago terapia de pareja como tal, sino que cuando una pareja acude a terapia, los atiendo a cada uno individualmente, Ujú, porque normalmente se trata de eso, de heridas que alguno de los dos traía o que los dos traían, pero que son personales, son heridas que ya traían de antes y que no habían sanado y que están afectando la relación. Entonces, por eso es que trabajo con cada una parte para que cada uno pueda sanar sus propias heridas. Además, porque también eso da la libertad de que cada miembro de la pareja pueda decir cosas, hablar de temas que de pronto no tocaría delante de la pareja. Entonces, sí me parece importante que cada uno tenga su proceso individual. Luego también, pues se puede hacer un proceso en conjunto, tener algunas sesiones en pareja como para solucionar temas concretos de comunicación o cosas de este estilo. ujú. Pero sí, las heridas individuales, pues se trabajan con cada uno. Y luego la pareja sí puede pasar a apoyar ese proceso de sanación del otro, pero, pero sí es súper, súper importante que cada uno tenga su propio acompañamiento. Mm, Perfecto. hay casos donde definitivamente uno de los miembros de la pareja no tiene el más mínimo interés en sanar, en cambiar, en admitir sus errores. Hay casos donde el maltrato es demasiado fuerte, especialmente en relaciones con personas narcisistas o incluso, aunque no son muy comunes estos casos, pero incluso con personas con psicopatía, mm, o con sociopatía, que es lo que llamaríamos más formalmente el trastorno antisocial de la personalidad. Esas personas, pues la probabilidad de cambio es prácticamente cero, es nula, y en estos casos sí ya el manejo es muy diferente. Con una persona que ejerce un abuso emocional muy fuerte, como pues de tipo narcisista. Em, Son esos casos que uno no quisiera como la separación, pero que a veces pues no hay nada que hacer, porque el abuso es muy fuerte y no va a parar, ese abuso no Ujú. va a parar. Mm, y no estamos aquí para diagnosticar a nadie ni para diagnosticar personas ausentes, o sea, no es como que una persona acuda a terapia y se le pueda diagnosticar a la pareja narcisismo sin que esa persona, ese otro miembro de la relación esté en terapia. O sea, no diagnosticamos personas ausentes o personas que ni siquiera conocemos, pero, eh, pero sí, sí es importante reconocer ciertos patrones de personalidad que definitivamente no van a cambiar y en esos casos la misma iglesia permite, no es que quiera, pero permite la separación de cuerpos, que es muy diferente a un divorcio, no es un divorcio, es solo la separación de cuerpos y la iglesia lo que explica es que esto es permitido específicamente cuando hay riesgo físico o moral. O sea, por ejemplo, cuando
una persona está poniendo en riesgo la vida de la otra porque la va a matar o alguna cosa así, o porque la golpea, em, o cuando hay riesgo moral, como en este caso abuso psicológico, abuso espiritual, muchos tipos de abuso que no necesariamente es abuso físico. Ujú, Entonces, en esos casos, pues la iglesia no, si bien en la iglesia no existe el divorcio, la iglesia tampoco va a decir como que la persona se tiene que quedar ahí hasta que la mate, ¿no? Hasta que alguna tragedia suceda o aguantando abuso psicológico grave para toda la vida. Entonces, la iglesia entiende que hay casos que definitivamente por preservar la vida de una persona, pues es necesaria la separación, si bien no el divorcio. O sea, los votos que se hicieron el día de matrimonio siguen en pie, se siguen debiendo fidelidad y todos los votos que hicieron. Entonces, ujú, es más, eso es una separación de cuerpos en casos graves, ya que tú mencionas el tema de pareja específicamente. ujú. Pero eso es solamente en casos que de verdad son muy, muy graves, insalvables, que de verdad una de las dos personas tiene un comportamiento extremadamente peligroso o abusivo y que no va a cambiar. Entiendo. Pues, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna consulta? Si no, yo sigo, porque tengo algunas más, pero tal vez la última. Sí. Ah, bueno, adelante. Vamos a ver que alguien me levantó ahí la mano. Isabel, adelante. Ah, buenas noches. Buenas noches. Tengo Hola. una pregunta. ¿Las heridas solamente son en la infancia o en el vientre? Pues, o sea, uno puede tener heridas en habérselas ganado en la edad adulta. Sí, las heridas pueden ser de cualquier etapa de la vida. Mm, Cuando hablamos de sanación interior o de sanación de heridas emocionales, se suele hacer mucho énfasis en las heridas de infancia, porque ciertamente son las que más impacto tienen en nuestra psique. Es decir, Sí. las heridas que se generan en los primeros años de vida son las que más impacto van a tener. Pero eso no significa que no se puedan generar en la adultez o en la adolescencia. Por supuesto que se pueden generar. Ok, Mm, lo que pasa es que sí, no tienen el mismo nivel de gravedad. Por ejemplo, no es lo mismo que un padre fallezca cuando uno tiene 3 años a cuando uno tiene 25. claro, No claro. es lo mismo porque pues uno a los 3 años todavía es muy dependiente y uno necesita a sus papás. A los 25 años no deja de doler, obviamente, y no deja de ser una herida la pérdida de uno de los padres, pero a los 25 años ya uno se puede defender solo en la vida, entonces es muy diferente. Y lo mismo aplica con cualquier otro tipo de heridas, por ejemplo, abuso en la pareja o cosas así. Si bien es grave y hay que hacer algo al respecto, por supuesto, pues al menos la persona ya es adulta y tiene las herramientas. Ya una Sí, persona adulta ya al menos puede ir a poner una denuncia, puede buscar ayuda. En cambio, un niño pues no tiene ese mismo nivel de autonomía o no siempre va a saber qué hacer en esa situación. ok. Entonces sí, las heridas en general son de cualquier etapa de la vida, pero el impacto sí aumenta entre más temprano se generen Ah, en la vida. bueno, gracias. Dale. ¿Alguien más? Y tal vez mientras se animan, vamos a ver. Ale, vieras que he estado escuchando mucho últimamente, tal vez a ver si me logro explicar. Tiene que ver con los hábitos alimenticios. Y hay una, no sé, una filosofía de vida que, y disculpen a los compañeros nutricionistas, pero lo he oído mucho con los nutricionistas, de escucha tu cuerpo, ¿verdad? Esa frase, escucha tu cuerpo. No me deja de convencer en el sentido de, porque vos dijiste que muchas veces nuestras heridas, pues, hace que perdamos el juicio, ¿verdad? Entonces, como que también escuchar el cuerpo, no, a veces posiblemente no es exactamente que el cuerpo nos está diciendo la verdad, ¿verdad? Y sobre todo con gente que tiene, y vamos a decirlo, a veces malos hábitos alimenticios, tiene un gran sobrepeso, tiene pues ahí unos grandes problemas a nivel de sus indicadores de salud. Pero esa filosofía de escucha tu cuerpo no me deja como de terminar de convencer. Y es una frase no tan nutricional, en realidad es más como psicológica, ¿verdad? Ese escucha tu cuerpo, ¿verdad? Eh, entonces, no sé si la has escuchado, si sabes algo, pero es que me genera a mí ruido en lo personal, porque ya lo he oído mucho, es como una tendencia que se está dando, ¿verdad? De cómo come lo que necesitas, ¿verdad? Escucha hasta dónde puedes llegar, hasta dónde no puedes llegar, pero qué difícil, porque son temas que sí pasan por la parte psicológica, también emotiva, y a veces todo el tema de la obesidad, de eso también pasa por temas emotivos y temas de heridas, ¿verdad? Entonces, no sé ahí si has escuchado algo, pero a mí por lo menos esa frase siempre me ha generado duda.
por lo menos desde que la he escuchado. Sí, de acuerdo. Mm, pues yo creo que la frase en sí misma Ujú. es verdad. O sea, sí, hay que escuchar el cuerpo porque el cuerpo nos da indicios de qué está pasando. Pero como tú dices, no es tan fácil, no es tan fácil escucharlo porque las heridas terminan muchas veces ganando, nos terminan venciendo. Entonces terminamos o ignorando lo que el cuerpo nos quiere decir o malinterpretando lo que el cuerpo nos quiere decir o simplemente mm, si le damos rienda suelta a otro tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, mm, pues el cuerpo sí nos va a decir qué está pasando cuando somatizamos, cuando tenemos problemas de salud que no tienen una causa orgánica, que no se pueden explicar por nada así como ambiental. Mm, pero también el tema de la comida, por ejemplo, que es el ejemplo que tú pones específicamente, pues nos está diciendo también que hay un problema emocional cuando tenemos un hambre insaciable que por más que ya estemos satisfechos no podemos parar de comer, pues eso nos está diciendo que tenemos un vacío emocional y que tenemos que buscar ayuda. El cuerpo nos está avisando que tenemos un vacío, que algo no está bien. Igualmente, por ejemplo, cuando comemos un alimento cualquiera y nos inflama, nos hace daño, pues el cuerpo mismo nos está avisando que el cuerpo no puede procesar ese alimento, que no es capaz de tolerarlo. El cuerpo mismo también nos avisa que hay alimentos que nos generan no solamente inflamación, sino pronto, no sé, alergias, cosas de este estilo. Em, o que el cuerpo simplemente no necesita azúcares y demás. Mm, entonces sí, el cuerpo nos avisa, pero el problema es lo que les decía hace un momento, de que terminamos o ignorando esas alarmas, ignorando la señal de saciedad, por ejemplo, o ignorando que el cuerpo nos está avisando que tenemos un vacío emocional insaciable. Y terminamos simplemente dándole rienda suelta al instinto de comer en exceso, de pegarnos atracones de comida em, que después nos pueden terminar llevando o a la obesidad o a recurrir a purgarnos de alguna manera para compensar ese atracón de comida que nos pegamos. Mm, entonces, estrictamente hablando, creo que la frase es cierta, pero hay que saber interpretarla bien, hay que saber vivirla bien para no malinterpretar lo que el cuerpo nos está queriendo decir. Recordemos además que somos una unidad biopsicoespiritual. Tenemos la dimensión biológica, la dimensión psicológica y la dimensión espiritual. Entonces, todo está interconectado. Lo que nos pasa a nivel biológico nos va a afectar a nivel psicológico. Por ejemplo, si tenemos una enfermedad física, pues vamos a estar también con problemas emocionales, porque si tenemos un dolor, por ejemplo, pues eso nos va a poner irritables, ansiosos, incluso nos puede generar depresión o cosas así. Entonces, es un ejemplo de cómo lo biológico tiene un impacto en lo psicológico. Lo mismo pasa con cualquier otra cosa, con las heridas emocionales. Las heridas emocionales se van a expresar también en el cuerpo y se van a expresar en nuestra espiritualidad. Esas tres áreas, bio, psico, espiritual, están totalmente conectadas entre sí. Lo que pasa en un área va a afectar las otras. Entonces sí creo que en ese sentido, como te decía, la frase es cierta, pero bien interpretada. Hay que saberla interpretar bien. Perdón, estaba con el mute. Nos estaban preguntando el canal de YouTube, ahí ya se los pusimos en el chat. Es el proyecto Anima, ahí está el link para que los puedan, el que guste lo pueda pues ya copiar y ahí lo tienen. Eh, Quiero terminar, tal vez, porque ya estamos sobre la hora, y agradecerte, Ale, por tu intervención. Eh, Dos cositas. Una, dijiste algo muy importante que siempre recalcamos cuando sale el tema. No todos los psicólogos usan buenas prácticas, ni científicas, ¿verdad? Nosotros en la red de psicólogos católicos procuramos que todos nosotros estemos pues bien formados y bien pues alineados a sana doctrina. ¿A qué nos referimos? Hoy mismo tuvimos que hacer una aclaración en uno de los chats que temas como constelaciones familiares, Reiki, no son buenas prácticas. De hecho, son prácticas que llevan a temas pues más profundos y peligrosos y que no recomendamos para nada, ¿verdad? Así que ahora vos lo tocaste también y pues lo volvemos a ratificar, ¿verdad? Y utilizar prácticas que también sean científicamente comprobadas, ¿verdad? Y desde el punto de vista doctrinal, pues que también estén alineadas a la doctrina de la iglesia.
Así que de ese sentido agradecer tu comentario para ampliarlo ahora. Y nada más como un comentario que me encantó cuando dijiste, en tu herida está tu misión. El proyecto Ánima y la red de psicólogos católicos nació de esa frase, de una herida. La misión nació de esa herida, justamente. De ahí nació. Entonces somos testigos presenciales que justamente de una herida nacen cosas hermosas y cosas que Dios llama a las personas para hacer cosas, ¿verdad? Y a veces utiliza hasta las cosas más oscuras como las heridas para hacer grandes cosas. Entonces agradecerte, terminando acá, Ale, agradecer tu participación el día de hoy con nosotros, ¿verdad? Te esperamos en la semana de mayo, que también vas a estar con nosotros, ¿verdad? Agradecerles también a todos los que nos han acompañado hoy en la noche en este webinar. El día de mañana ya estará, pues, el video en el canal de YouTube para que lo puedan revisar con calma, hacer la tarea, ¿verdad? Ir revisando cada uno de los pasos que Ale nos recomendó. Y bueno, agradecerles nuevamente. Los esperamos la próxima semana. Recuerden, el 19, que tenemos el próximo webinar. Los estaremos avisando a través de nuestras redes sociales y nuestro grupo WhatsApp. De mi parte, muy feliz noche, Ale. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a todos ustedes por su participación, a Javier, como siempre, por la invitación, por también permitirme ser parte de la red. Em, y bueno, sobre lo que mencionabas de las prácticas que tengan sustento científico, claro que sí es importante eso, que todo esté validado científicamente. Con una pequeña salvedad y es que no necesariamente toda práctica, entre comillas, con evidencia científica es Es acorde buena. a nuestra fe. Así es. Y ahí lo ligo con una pregunta que están haciendo en el chat de cómo saber cuando una práctica o una herramienta es correcta o no. Por ejemplo, el mindfulness, o sea, ahorita está muy de moda la psicoterapia basada en la evidencia. Es un modelo terapéutico que solo utiliza modelos de terapia que tengan una evidencia psicológica, una evidencia científica sólida, pero el problema es que dentro de estas prácticas se han colado prácticas que no tienen, o sea, que la evidencia psicológica en realidad, la evidencia científica, perdón, es cuestionable, mm, tiene malas prácticas, o sea, problemas metodológicos. Y entre ellas entra el mindfulness. El mindfulness se ha Ujú. vendido lamentablemente como una práctica basada en la evidencia porque tristemente, entre comillas, tiene evidencia científica de su validez. Pero ¿qué pasa? Que esos estudios en realidad tienen limitaciones porque son a corto plazo. O sea, estos estudios como que siguieron los efectos que tenía el mindfulness, pero en el transcurso de unos pocos meses. O sea, la persona practicaba mindfulness, la evaluaron cómo se sentía 1 o 2 meses después, pero esa evidencia es completamente, mm, digamos, débil. No es una evidencia robusta porque no sigue a la persona a través de los años. Y, y eso hace que no puedan ver cuál es el verdadero efecto. Y es que el verdadero efecto del mindfulness es que a largo plazo, no a corto plazo, pero a largo plazo sí genera síntomas mucho peores de los que la persona tenía antes de empezar esta práctica. Genera disociación, genera alucinaciones, delirios, muchas otras cosas. Y además, pues el mindfulness es una práctica budista contraria a nuestra fe, es nueva era. Así que no toda práctica que supuestamente tiene evidencia científica es correcta desde el punto de vista moral y psicológico. Entonces, lo más importante es consultar con personas que sepan, con sacerdotes, con buenos psicólogos católicos, que no se dejen llevar como por cualquier cosa que se llame científica. Así es. Así es. Em, Ujú. Sí, y Vale, como decías, a veces nosotros también en nuestros grupos tenemos que hacer algunas recomendaciones y pues mandamos algunos videos y referencia a bibliografía, que inclusive muchas veces vos misma nos has proporcionado para cuando hay algún tipo de duda. Recuerden que nosotros partimos de dos bases, de la base de psicólogos católicos y esa es la otra, católicos. También nos referimos a una fe y a una doctrina, ¿verdad? Eh, a la cual también pues, nos referimos. Entonces, desde ese lado, pues, trabajamos los dos ángulos. Ale, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a todos por participar y bueno, nos estaremos viendo la próxima semana. Feliz noche para todos. Hasta luego. Dios les bendiga, chao.